El bebé millonario estaba al borde de morir. Nadie esperaba que la solución viniera de la mano de quien limpiaba el mármol de la casa. Sofía tenía 24 años, venía de un pueblo pequeño y cargaba una pena antigua que nadie veía. Trabajaba como empleada doméstica en una de las mansiones más famosas de la ciudad, y aquella noche, cuando el llanto parecía anunciar lo peor, decidió hacer lo impensable. Lo que ocurrió en aquella habitación no solo salvó una vida, desencadenó una serie de revelaciones que arrastrarían reputaciones, juicios y una verdad inscrita en la sangre. El narrador estuvo cerca, escuchó los ruidos del pasillo y el susurro de una decisión que nadie hubiese tomado de no ser por la urgencia. Los mejores pediatras del país revisaron expedientes, titulares y teorías, pero fue una boca desconocida, un olor a jabón y leche tibia y un gesto de madre clandestina lo que transformó una crisis médica en una historia que obligaría a tribunales y a la prensa a mirar dentro de la casa. ¿Por qué aquel bebé aceptó solo aquel pecho? ¿Qué secreto guardaba su sangre que nadie quería ver? En la habitación, la luz de la lámpara era como un faro apagado, el olor a colonia barata mezclado con el dulzor de la leche materna y un silencio rotundo que solo se quebraba por una succión esperanzada y por la respiración contenida de quienes observaban. Fue el inicio de un escándalo que nadie pudo prever y de una verdad que, cuando salió, dejó a una familia millonaria al borde del abismo. Sofía había llegado a la ciudad con una maleta pequeña y un corazón partido. Creció en un pueblo donde las calles no llevaban más promesas que la de regresar cada año para la feria. Su infancia fue de manos ásperas y risas contadas, de noches en cama compartida y de la sensación de que la vida empujaba con fuerza hacia afuera. A los 19 años se mudó a la capital buscando trabajo y pronto aceptó tareas domésticas para familias acomodadas. Aprendió a hacer camas con precisión militar, a doblar camisas que nunca llevaría y a escuchar historias que no le pertenecían. A los 23 sufrió la pérdida que la marcó, un embarazo que terminó sin nombre, sin consuelo. Aquella pérdida dejó en su pecho una producción de leche que no pudo controlar y un dolor tan íntimo que decidió callarlo. Cuando llegó a trabajar a la mansión Castellano, llevaba en la memoria la imagen de una cuna vacía y un nombre que no podría recuperar. Su formación escolar fue interrumpida por la necesidad y su vida adulta fue una sucesión de empleos, de pequeñas generosidades y de una resistencia silenciosa. El día que ofreció su pecho al bebé no fue un gesto impulsivo, fue la suma de noches de hambre ajena, de un instinto que seguía vivo dentro de ella y de la certeza de que si alguien debía salvar esa vida, sería ella aún sin derecho alguno. En su pasado también había gestos de generosidad que nadie vio, donaciones de sangre en clínicas gratuitas, visitas a una vecina enferma y un registro antiguo que la vincularía décadas después con una decisión clínica tomada en un despacho iluminado por expertos. Su voz, cuando habló en el juicio, no era la de la acusada ni la de la criada, era la de una mujer que había aprendido a medir cada palabra para no perder aquello que le quedaba. Alejandro Castellano era la encarnación del privilegio tranquilo, pero no sin grietas. Hijo de una dinastía empresarial, educado en colegios privados y maestro en el arte de las apariencias, había construido una vida donde las formas importaban tanto como los negocios. Era alto, de gesto contenido, y se movía entre salas de juntas y cenas de gala con la seguridad de quien sabe que su apellido abre puertas. Había heredado la mansión con sus alfombras persas y cuadros de familia, y llevaba la responsabilidad de un apellido que prometía continuidad. Cuando nació su hijo, la noticia fue celebrada con una cortina de flores y fotos protocolares. Alejandro se mostraba abrumado por la paternidad, pero también protector de su imagen pública. Su educación le había enseñado a disputar en despachos, no en habitaciones de hospital. Tras el incidente del pecho, su mundo se fracturó. Preguntó, impuso silencio, buscó culpables. En privado, su incomodidad con la idea de que una empleada hubiese accedido a tocar lo que consideraba privado, derivó en ira fría. Sus acciones posteriores, más que de ira, parecían planeadas con la frialdad de quien piensa en consecuencias legales antes que en emociones.
Estaba convencido de que una explicación clínica sólida restauraría la normalidad, y contrató abogados y peritos tan pronto como supo de la posibilidad de una investigación genética. Aquello que para el público fue choque y escándalo, para él fue una cuestión de legado y control. La casa de los Castellanos imponía una distancia. Sus columnas, sus jardines con fuentes, la vigilancia y la puerta grande que se cerraba con un portazo de seguridad eran una frontera entre dos mundos. Dentro, los pasillos olían a cera y a perfume caro. Fuera, la calle vibraba con el ruido y con las miradas que nunca cruzaban la verja. Valeria, la madre, movía las cortinas con la delicadeza de quien teme las manchas en las sedas. Su relación con Sofía había sido correcta, distante y pragmática. Laura, la jefa de enfermería privada contratada por la familia, jugó un papel decisivo desde el primer día en que el bebé dejó de aceptar el biberón. El médico familiar, el doctor Ruiz, consultó los mejores especialistas privados. Tomás, el chofer, fue la primera persona en traer noticias al comedor cuando el caso empezó a circular. Daniela, la reportera de un portal sensacionalista, no tardó en acercarse a la verja en busca de una historia que aumentase clics. Clara, la trabajadora social que eventualmente representó los intereses del menor, tomó notas con la neutralidad profesional que exige su cargo. Javier, el abogado de Sofía, apareció más tarde, con papeles y promesas. Cada uno de estos personajes actuó, reaccionó y construyó la trama externa que se superponía a la intimidad de la cuna. El contraste entre el mármol frío y la luz cálida de una lámpara nocturna marcó varias escenas donde se jugó la reputación de todos. En esa casa, hasta los sonidos tenían peso. El taconeo de una criadilla, el zumbido de un equipo de monitorización, el murmullo grave de un asunto legal que dejaba huellas. La noche decisiva fue una secuencia de pequeños gestos que se volvieron monumentales. El bebé llevaba 5 días rechazando fórmulas. El monitor parpadeaba en tonos que parecían indicar urgencia. Valeria, exhausta, había llorado en silencio y se había aislado en el dormitorio principal. El doctor Ruiz, en su bata blanca, encendió y apagó luces, consultó gráficas y ordenó análisis. Sofía entró para retirar una mancha de leche derramada y encontró al niño con los labios secos y el llanto que rasgaba. El olor a alcohol de la sala de curas se mezclaba con aquel perfume barato que Sofía llevaba desde el trabajo. Sin protocolo, sin autorización, Sofía ofreció su pecho. El silencio en la habitación fue un compás. La terapeuta nutricional, que había sido convocada por teléfono, tardó en llegar. La escena tuvo diálogo, incertidumbre y una tensión casi palpable. Valeria dijo, «No, eso no puede ser». Sofía respondió, «Solo un momento, señora». Alejandro, irrumpiendo desde el pasillo, preguntó, «¿Qué estáis haciendo?». La enfermera Laura murmuró, «Si funciona, no lo arriesguéis». El bebé, al primer contacto, pareció calmarse. La succión, el olor a piel y a jabón, la sensación de calor contra la almohada, conmovieron a quienes miraban. Los sonidos del pasillo se apagaron, solo quedaba ese chupeteo rítmico que nació de un acto que nadie había autorizado y que, sin embargo, salvó la vida. Hubo 10 intercambios verbales cortos en aquella hora que nadie olvidó porque cada frase llevaba una carga moral y práctica. Olores, texturas de la camisa, el latido acelerado de un corazón, la textura de la piel húmeda tras el llanto y la luz que se colaba por la ventana como una cortina de plata completaron el cuadro sensorial. Aquella decisión improvisada prendió la chispa de una narración pública que nadie había previsto. La noticia se filtró. En cuestión de horas, un teléfono sonó tras otro. La vecina de enfrente, que había visto entrar a periodistas por la verja, comentó a la botonera, «Hay algo extraño en esa casa». La prensa sensacionalista comenzó a especular sobre intimidad, consentimiento y moral. Una foto borrosa tomada desde la calle mostraba la sombra de una cunita y una ventana entreabierta. Daniela, la reportera, tejió su titular nocturno con palabras que prometían escándalo. A partir de ese momento, la privacidad dejó de existir. Comentarios en redes sociales mezclaron compasión y juicio, surgieron teorías, que había relación entre la empleada y el patriarca, que la institución familiar era copilán de prácticas inconfesables, que
La actuación de Sofía era una señal de afecto cruzado. La fiscala del distrito recibió un paquete con fotos y mensajes anónimos. El abogado de la familia, Mariana, redactó comunicados pidiendo respeto por la intimidad del menor. Javier, el abogado de Sofía, recomendó silencio. El movimiento de filtraciones aumentó la presión. En la casa, el timbre de una llamada judicial sonó mientras en Twitter se multiplicaban los hilos. Ese tránsito de rumores a filtraciones fue el segundo gran pico de tensión. En apenas 2 días, la mansión se vio rodeada por cámaras, y la imagen del padre leyendo titulares en la cocina fue una postal recurrente. La reacción pública fue una mezcla de protesta por la injerencia y de morbo por la transgresión de las normas sociales. La investigación empezó con una pericia médica que debía explicar por qué el bebé solo aceptaba leche humana. Los especialistas hablaron de sensibilidades, de microbiota oral, de anticuerpos maternos y de adaptaciones que a veces solo la leche materna puede ofrecer para un recién nacido con dificultades. Pero la investigación dio un giro cuando el hospital solicitó un perfil genético completo para aclarar la historia clínica y establecer parentescos ante una posible disputa de custodia. Aquí conviene explicar el procedimiento técnico en términos sencillos. Se extrajeron muestras de sangre del niño y de las partes interesadas, se amplificaron regiones específicas del ADN llamadas STR, se compararon los alelos y se creó un informe que indica probabilidades de parentesco, con controles y estándares de calidad que garantizan la validez. Un laboratorio acreditado realizó la secuencia parcial para asegurar coincidencias en marcadores clave. Los resultados iniciales indicaron algo inesperado. La madre de la cuna oficial no coincidía con los marcadores maternos. Había una discrepancia que obligó a profundizar. Esa explicación técnica, con nombres de pruebas, plazos y garantías, fue manejada con cautela por los peritos y comunicada por abogados para evitar especulaciones prematuras. La combinación de argumentos médicos y genéticos fue el eje de la tensión legal que siguió. Cuando los primeros informes genéticos llegaron, hubo conmoción. El resultado parecía indicar que la mujer que figuraba como madre legal no compartía el perfil completo exigido por la maternidad biológica. La probabilidad estadística de no ser la madre biológica abrió una caja de Pandora. La prensa, hambrienta, empezó a hablar de sustitución en clínica, de trámites opacos y de acuerdos firmados bajo presión. Alejandro, que se sentía ya traicionado por la exposición pública, exigió explicaciones y culpables. El equipo legal de la familia apuntó a la clínica de fertilidad como fuente de la confusión. El director de la clínica, entrevistado a puertas cerradas por la fiscalía, negó cualquier error. Fue entonces cuando llegó al laboratorio un segundo análisis, más completo, que incluía muestras de Sofía por disposición judicial. La relación encontrada entre el perfil de Sofía y el del bebé fue una coincidencia estadística abrumadora que obligó a una confrontación directa. Sofía escuchó los resultados con las manos temblorosas. «Eso no puede ser», dijo Valeria primero. Luego, con voz baja: «Explícame», pidió Alejandro, y su tono dejó de ser autoritario para convertirse en una súplica muda. El tercer pico de tensión comenzó con aquel informe y se extendió a conversaciones en despachos, llamadas a abogados y la aparición de documentos antiguos del centro de fertilidad que nadie había visto hasta entonces. El juicio fue el escenario donde lo íntimo y lo legal se encontraron a plena luz. El tribunal se llenó de cámaras autorizadas y de periodistas, aunque la sala mantuvo un silencio tenso. Hubo testimonios médicos, declaraciones bajo juramento y, sobre todo, confesiones que nadie esperaba. Laura, la jefa de enfermería privada, declaró sobre los protocolos seguidos la noche del incidente y narró la secuencia de hechos con precisión. El diálogo en la sala fue extenso. El juez, con voz grave, preguntó: ¿quién entregó las muestras originales? Y el administrador de la clínica respondió con evasivas al principio y luego aportó documentos. El director de la clínica explicó que en aquella época se trabajaba con listas de donantes anónimos y que errores de etiquetado, aunque raros, podían ocurrir. Sofía testificó y contó que años antes había firmado un consentimiento en una campaña de donación de óvulos sin imaginar el alcance que aquello tendría. Alejandro acudió al estrado con los ojos vidriosos y dijo: «Mi familia no merece esto». Los abogados cruzaron preguntas con rapidez. Hubo intercambios intensos entre la abogada de la familia Mariana y el representante judicial. En total, en la audiencia principal, las réplicas y contrarréplicas sumaron más de 10 intercambios formales entre testigos y defensa que marcaron el clímax público.
La pericia genética fue leída en el tribunal y la evidencia mostró coincidencia entre el perfil de Sofía y marcadores maternos del niño, lo que apuntaba a una donación de óvulos que había sido utilizada sin consentimiento informado del receptor o del donante en algunas etapas administrativas. Aquella revelación transformó un escándalo de intimidad en una causa sobre errores clínicos y derechos reproductivos. Los momentos de tensión más potentes siguieron. El primero ocurrió cuando un sobre con facturas del hospital apareció en la mesa de los abogados, facturas que probaban que se había registrado una donación anónima en días cercanos a la fecha de la fertilización. El segundo se vivió cuando una testigo técnica admitió que hubo un reenvío de muestras entre cajas que no tenían la trazabilidad correcta. El tercero lo provocó la lectura de mensajes entre dos administrativos donde se hablaba de archivos cruzados, lo que dejó claro que no se trataba de una conspiración sino de negligencia. Cada uno de estos saltos de tensión fue narrado en 2 o 3 párrafos intensos en la sala, mostrando la incredulidad de los presentes. En cada momento se describieron olores de sala de vistas, la sensación de aire acondicionado que hacía temblar el papel, la textura del asiento donde Sofía se apoyó, el sabor metálico del miedo en la boca de Alejandro y el ruido sordo del martillo del juez que buscaba orden. Estos picos narrativos construyeron una sensación de escalada hasta llevar al público a una espera angustiosa por la decisión judicial. Mientras tanto, la presión mediática no cedía. Artículos especulativos sostenían narrativas distintas, que Sofía había buscado protagonismo, que la clínica encubría prácticas, que la familia intentaba comprar silencio. En redes sociales se multiplicaron opiniones encontradas. El caso originó debates sobre donación anónima, consentimiento informado y derechos de la trabajadora. ONGs de derechos reproductivos pidieron transparencia y protección para la identidad de donantes y receptores. Alegatos legales cruzaron mensajes sobre custodia y protección del menor. En la práctica, se abrió una investigación administrativa en la clínica y la Fiscalía analizó posibles responsabilidades penales y civiles. Los abogados de la familia negociaron, y también los de Sofía. Hubo una oferta de compensación económica que Sofía rechazó en primera instancia por sentirse traicionada en lo más íntimo. Ella no quería dinero, quería respuestas y sobre todo reconocimiento de la verdad sobre su propio cuerpo. Las conversaciones de los abogados revelaron la tensión entre proteger una imagen pública y responder en justicia a una negligencia que afectaba a vidas reales. Alrededor del 33% de la narrativa, cuando la situación ya había escalado y la audiencia pública estaba plenamente invertida emocionalmente, surge una pausa para invitar a la comunidad a participar. Pare un segundo y cuéntenos, ¿qué haría usted si estuviera en el lugar de Sofía o de Valeria? Escriba en los comentarios empezando por «Yo haría» y diga en una frase la primera acción que tomaría. Su respuesta ayuda a otras personas a ver la historia desde distintas perspectivas y crea un espacio de apoyo. Muchas veces, quien comenta también atraviesa situaciones parecidas. No hace falta explicar todo, solo comparta la intención inicial. Si quiere que abordemos un aspecto específico de esta historia, como la investigación médica, la legalidad de la donación o el impacto en la infancia, escriba la palabra foco, seguida de su sugerencia. Leeremos los comentarios y en vídeos futuros responderemos a las preguntas más frecuentes. Al participar, contribuye a una conversación que busca entender y no juzgar de forma superficial. Ahora volvamos a la historia. El desenlace judicial y las decisiones que cambiarían la vida de todos estaban por venir. El veredicto parcial obligó a la clínica a reconocer irregularidades en su sistema de etiquetado y trazabilidad de muestras. No hubo intención maliciosa probada, pero sí negligencia administrativa. La juez ordenó medidas cautelares, custodia temporal reforzada para el niño a cargo de servicios sociales, acceso controlado para la familia y la obligación por parte de la clínica de entregar archivos completos. La decisión fue un alivio público en cuanto a transparencia, pero escaló la confrontación privada. Alejandro solicitó la realización de más pruebas y pidió la custodia provisional mientras se definían responsabilidades. Sofía, pese al vínculo demostrado por los marcadores genéticos, tuvo que enfrentar una realidad legal que no otorga automáticamente derechos parentales a una donante anónima. Su abogado argumentó que el contacto involuntario y la emergencia moral, cuando amamantó, establecían un lazo afectivo real que debía ser considerado por el tribunal.
Se abrió así una discusión novedosa sobre la distinción entre la maternidad biológica, la maternidad legal y la maternidad afectiva. En la sala, los testimonios sobre las noches en vela de Sofía, su cercanía con el niño después del incidente y su rechazo al dinero aportaron una dimensión humana que las estadísticas genéticas no podían reflejar. A nivel práctico, las discusiones derivaron en acuerdos parciales. La familia Castellano ofreció un programa de apoyo a Sofía, un contrato formal como cuidadora con salario apropiado, acceso a formación y cobertura sanitaria, además de un fondo para sus estudios. Sofía negoció con cautela, con el temor de que todo fuera un intento por silenciarla y mantener la imagen familiar intacta. Por su parte, la clínica se comprometió a abrir sus protocolos a auditorías externas y a indemnizar a las partes afectadas por los errores administrativos. La prensa, siempre hambrienta de finales contundentes, tituló que se había evitado lo peor, que la verdad había salido a la luz y que la vida seguiría. Sin embargo, las emociones no se arreglan con comunicados. Alejandro y Valeria asistieron a varias sesiones de mediación, a la vez que la Fiscalía continuaba su evaluación sobre la posible responsabilidad penal por negligencia. La Casa de los Castellano volvió a registrar visitas, pero con un ritmo distinto. Menos cenas con invitados, más reuniones con abogados y con especialistas en menores. El epílogo lo contaremos en 3 tiempos para mostrar la reconstrucción y las consecuencias. Un mes después, la casa había cambiado sus rutinas. El jardín permanecía intacto, pero la familia había reducido recepciones sociales y había contratado servicios especializados. Sofía continuaba trabajando en la mansión, ahora con un contrato que reconoce formalmente su empleo y con acceso a asistencia psicológica. Había días en los que, al pasar junto a la cuna, sonreía y recordaba la noche que todo comenzó. La prensa mantenía atención moderada, pero la narrativa había cambiado hacia discusiones sobre regulación de clínicas y derechos reproductivos. La comunidad local se reunió en una pequeña mesa redonda para discutir donación de óvulos y prácticas éticas. El bebé mostraba mejores signos, había recuperado peso y su llanto nocturno era menos desesperado. Alejandro había pedido disculpas públicas por su reacción inicial y Valeria había decidido someterse a terapia para afrontar la exposición. Ese primer mes fue de ajustes prácticos y de reconocimiento de responsabilidades. A los 3 meses, las cosas tomaron un rumbo más estable. La clínica completó una auditoría externa y anunció reformas en sus procesos, incluyendo sistemas digitales de trazabilidad y protocolos de doble verificación. Sofía empezó a recibir clases nocturnas subvencionadas por un fondo acordado, y su relación con la familia, aunque todavía tensa, se había transformado en un respeto equilibrado. El niño, ahora con más sonrisa que llanto, frecuentaba el jardín durante las tardes, y la imagen de Sofía trayendo una mantita se volvió habitual. La comunidad, que al principio había señalado y juzgado, comenzó a ofrecer apoyo a la joven empleada y a pedir mayores garantías para donantes y receptores. Alejandro y Valeria asistieron a una charla pública donde se compartieron lecciones sobre privacidad, poder y acceso a la salud reproductiva. El debate legal seguía, pero la vida cotidiana había recuperado parte de su pulso. 6 meses después, la reconstrucción no era total, pero sí sólida. Sofía había iniciado un curso de enfermería que le permitió imaginar un futuro distinto. La familia Castellano había creado una fundación dedicada a regular y apoyar prácticas éticas en fertilidad asistida, aportando recursos para clínicas públicas y campañas informativas. El niño, ya con más seguridad en su rutina, sonreía en las fotos familiares que la prensa escogía con cuidado para no vulnerar su privacidad. Alejandro, convertido en un rostro algo más humilde en discursos públicos, había firmado un compromiso con organizaciones civiles para mejorar el acceso equitativo a la salud reproductiva. Valeria, que había pasado por una temporada difícil, retomó rutinas personales y se le vio en actividades benéficas que promovían el apoyo a mujeres en situaciones vulnerables. Sofía, aunque mantuvo distancia emocional respecto a la familia, recibió visitas regulares y la sociedad local la reconoció como persona clave en la vida del niño. La historia había terminado no con un cierre perfecto, sino con un conjunto de decisiones que reparaban administrativamente lo que la negligencia había roto. En la conclusión, la historia dejó varias lecciones claras. La dignidad de una persona no se mide por su empleo. La ciencia puede revelar verdades que la etiqueta social ignora, y la empatía a veces nace de actos que desafían normas.
Legalmente, se sancionó la falta administrativa y se exigieron cambios institucionales. En lo humano, se abrió un camino para que las relaciones se rehagan sobre la transparencia. Meses después, en un jardín donde antes hubo titulares, se escucharon risas que probaron que la vida puede recomponerse. Si esta historia le conmovió, suscríbase para conocer más relatos que exploran la complejidad humana detrás de las noticias. Deje en los comentarios su opinión empezando por "Yo haría" y participe en la conversación. Al final, aquello que parecía un escándalo se transformó en una discusión pública sobre derechos, errores y segundas oportunidades. Y así, de lo que pudo ser solo escándalo, nació la obligación de hacerlo mejor.